Un verdadero gozo poder estar con vosotros en este tiempo. En el camino han pasado cosas que quizá pusieron un poquito en peligro la visita, pero al Señor le ha placido que podamos compartir estos 2 días juntos, también el domingo aquí en Ibiza por los hermanos, y poder tratar un tema tan relevante, hablar de nuestra relación con el pecado. El pecado es una palabra que no nos gusta escuchar, una realidad en nuestras vidas, pero no nos gusta hablar de ella. Quizá por lo que nos hace sentir y por lo que experimentamos cuando hablamos de el pecado en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hacer con los 3 mensajes de este retiro. Hablar de nuestra relación con el pecado. Sé por experiencia, por lo que he escuchado, de buena tinta, que estáis siempre bien alimentados, que tenéis muy buenos expositores de la palabra, así que me he tomado una licencia y yo no voy a traer ningún mensaje expositivo, como seguramente estáis acostumbrados a escuchar. Voy a tratar mensajes más bien temáticos, pero sí que voy a intentar bombardear los corazones de palabra de Dios y que el Señor use esos mensajes para llevarnos a fijar nuestros ojos en Cristo, a entender nuestra relación con el pecado, cómo verla, cómo vivirla, porque existe esa relación con el pecado, aunque sea feo decirlo, y sobre todo dónde tener apoyada nuestra esperanza cuando a veces pasan cosas en cuanto al pecado que no nos gustaría que pasen. Me gustaría, si me lo permitís, dirigirme al Señor una vez más en oración y ahí sí ir directo al primer mensaje de esta noche. Señor, te damos gracias porque es un privilegio para nosotros poder estar en tu presencia. Y sabemos, Señor, que podemos estar en tu presencia no por nuestros méritos, sino por medio de Jesucristo. Así que te agradecemos, Señor, por nuestro Salvador. Y te damos gracias por el privilegio de poder gozar estos días de la comunión con hermanos, redimidos por esa misma sangre roja carmesí. Y te pedimos, Señor, que uses este tiempo no solo para fortalecer lazos de amistad y de amor fraternal, sino también para llevar nuestros corazones, Señor, a abrirse delante de tu palabra. Señor, danos corazones humildes para recibir lo que tienes para nosotros hoy. Habla nuestras vidas, no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos oír, porque eso es más importante. Habla de una manera tan directa, Señor, que no podamos escapar de las verdades que sean puestas delante de nosotros. Y llévanos individualmente por tu Espíritu a un examen personal, a probar nuestros corazones, Señor, sin necesidad de contar a nadie cómo estamos cada uno, pero nosotros delante de ti, Señor. Examinar nuestra fe, que nunca está de más, Señor, poner la prueba delante de tu palabra. Háblanos, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como texto base, me gustaría, en este primer mensaje, donde hablaremos de la realidad de esos pecados recurrentes en nuestra vida, iniciar leyendo Romanos capítulo 7 y el versículo 15 hasta el 19. Romanos capítulo 7, versículos 15 al 19. Donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico.
Cuando leo este pasaje, es cierto que cuando me tocó estudiarlo, cuando tuve que exponer la carta de Romanos en la iglesia, vi muchas interpretaciones distintas. No todos enfocan el texto de la misma manera. Incluso me encontraba con muy buenos teólogos que aludían que este era el Pablo previo a la conversión. No ese Pablo que amaba la ley, pero que la quería cumplir en sus propias fuerzas. Sin embargo, cuando leemos este pasaje es muy fácil identificarnos con las palabras de Pablo. El gran héroe para nosotros los creyentes, el que alcanzó a tantos gentiles, aquel hombre que el Señor usó en gran manera, ese gran plantador de iglesias, defensor, y aquel hombre que divulgó tanto el Evangelio, que soportó azotes, que pasó por naufragios, que estuvo en prisiones, que fue golpeado, insultado, pero a pesar de todo siempre dedicó su vida al Señor y lo hizo todo por amor a su Señor, pero también, como él decía, por amor a los escogidos. Y de repente encontramos estas palabras, ¿no? Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y al final dice, porque no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y aquí hay una cosa interesante. No había deseo de hacer el mal. No había un deseo de hacer esas cosas. No había un gozo al hacerlo, no había un disfrute en practicarlo, no había un disfrute en cometer esos pecados, porque él expresa, hay algo que quiero hacer, hay algo que anhelo hacer y hay algo que aborrezco. Pero tristemente termino haciendo lo que aborrezco. Y no vemos esto como un texto lejano a nosotros. Porque cuántas veces hacemos cosas que no querríamos hacer. Y no es hipocresía. Decimos que no queremos, pero lo hacemos en el fondo porque queremos hacerlo. No es una realidad. Es una realidad, es una batalla que a veces perdemos. Es una batalla que a veces nos supera. Es una situación que no querríamos enfrentar porque el deseo de nuestro corazón es vivir perfectamente delante de los ojos del Señor. Es tomar su palabra, es leer las Escrituras, contemplar su voluntad, saber lo que al Señor le agrada y decir, oye, yo deseo vivir así. Es mirar a Cristo como ejemplo perfecto y decir, yo quiero imitarlo en todo. En su forma de hablar, en su compasión con los perdidos, en su paciencia con sus discípulos, en su santidad perfecta. Pero ese es el anhelo que yo tengo, ese es el deseo de mi corazón. Pero no es la realidad. La realidad es que a pesar de que anhelo esas cosas, muchas veces termino haciendo lo contrario a lo que yo quiero hacer. Y por eso me identifico tanto, y seguramente ustedes también, con eso de, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y para mí estas son palabras importantes, querer y aborrecer. Porque como veremos más adelante, nuestra relación con el pecado como creyentes, el fundamento no está tanto en lo que hacemos, porque es importante, pero en lo que amamos. Porque Pablo está hablando de cosas que ama y cosas que aborrece. Y Pablo está diciendo que a veces hace lo que aborrece. Pero lo que define a Pablo como creyente no es eso que ha hecho, sino qué siente por eso que ha hecho. Y Pablo no lo ha disfrutado, no está gozoso, no lo celebra, porque él expresa que es como un grito de agonía de su alma, de hecho lo que odio. He hecho algo que me da asco, he hecho algo que aborrezco, he hecho algo que ahora mirarme al espejo me avergüenza. Y esa es nuestra realidad. Tenemos una relación con el pecado. La vida humana es una vida de relaciones. Tenemos relaciones con nuestra esposa, tenemos relación con amigos, con hermanos, con el Señor. Pero hay alguien en esta historia con quien no nos gustaría tener relación, pero la vamos a tener hasta la gloria. Hasta donde ya no habrá más pecado. Pero mientras tanto tenemos una relación con el pecado, pero obviamente muy distinta a la que teníamos antes de estar en el Señor. En nosotros hay una realidad como la que Pablo advierte, como la que Pablo muestra, una realidad de una lucha interna, de una batalla constante. Y me gusta cómo lo expresa C.S. Lewis diciendo, la carne sabe
que si la vida espiritual se apodera de ella, todo su egocentrismo y su voluntad propia serán asesinados, y está dispuesta a luchar con uñas y dientes para evitarlo. ¿Qué manera de expresarlo? Nuestra carne lo sabe. Sabe que cuando nosotros nos entregamos a nuestra vida espiritual, a una vida de oración, a una vida de ayuno, de búsqueda de la palabra, de comunión con el pueblo de Dios, reforzamos esa vida espiritual, va tomando gobierno sobre nuestra vida, va dirigiendo más nuestra vida, y nuestra carne sabe, va perdiendo fuerza. Va perdiendo fuerza. Me gusta como Pablo también lo expresa diciendo que la carne y el espíritu se oponen entre ellos de manera que no podemos hacer lo que queremos. Es una manera de verlo, una frente a otra. Carne contra espíritu. Y la carne sabe que cuanto más fortalecemos nuestra vida espiritual, va quedándose más débil. Por eso siempre digo a las personas, poca gente peca después de ayunar. Cuando hablo con chicos que me expresan mejor luchas por la inmoralidad, le digo, ¿a que no has visto ningún vídeo de esos después de un ayuno? Porque es una realidad, hay una lucha. Hay una lucha. Y usualmente ciertas caídas en ciertos pecados vienen después de tiempos de ociosidad, vienen después de tiempos de descuido de nuestra vida espiritual, porque esa carne aprovecha momentos de descuido para sacar sus uñas y adelantarse en esas batallas. Así que yo quiero empezar el mensaje de hoy, quizás sea el más amargo de todos, el más incómodo, el que nos haga sonreír menos, el que no va a llevar a nadie feliz hoy a dormir. Pero yo quiero hablar un poco de nuestra relación con el pecado y ver que es una relación existente. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos y les dejó ese modelo de oración, el Padre Nuestro, ahí queda claro que hay pecado en los creyentes. Porque en Mateo 6:12 el Señor Jesús dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Nosotros entendemos que una de las cosas que hay en la oración del creyente es confesión. Parte de nuestras oraciones es confesión. Y si hay confesión, y si se nos enseñó a confesar nuestros pecados, es porque existe una realidad. Vais a pecar. Y vais a tener cosas que confesar al Señor, no de vez en cuando, a diario. No habrá un día hasta que tengamos nuestros cuerpos transformados y alcancemos ese cuerpo glorificado en que no tengamos la realidad de que no hemos dado la talla. El modelo, la estatura del varón perfecto, no la vamos a alcanzar todos los días. Ninguno en esta vida. Y cada día va a haber algo que confesar. A lo mejor no algo escandaloso para ti como he hecho esto, pero el que sabe el bien y no lo hace, también es pecado. A veces confesamos que hemos pasado por al lado de un alma perdida y no le hemos compartido el Evangelio. O confesamos que podríamos haber mostrado a Cristo en el trabajo y lo escondimos por vergüenza. Pero siempre habrá algo que confesar. Esa es una realidad. Y si hay algo que confesar a diario, es porque hay pecado a diario en nuestras vidas. Y cuando se trata de nuestra relación con el pecado, uno de los libros que a mí inicialmente me llevó a tener algunos conflictos fueron las cartas del apóstol Juan. Las cartas del apóstol Juan yo creo que son muy útiles para entender la relación del creyente con el pecado. Y quería pasar por ahí para citar algún pasaje y entender algunas cosas. En primer lugar, Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 6 dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, vamos a empezar a analizar esto. Hemos hablado de que en nuestra vida hay pecado. Hemos hablado de que en nuestra vida el pecado es una realidad, pero ahora el apóstol Juan empieza a llevar el tono a un examen sincero. Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Es decir, no tenemos comunión con Él. No decimos la verdad. Y yo cuando preparaba este mensaje quería tener cuidado con algo.
Y el cuidado no era tanto en lastimar los corazones, sino tratar con ligereza el pecado. Y llegar al punto de decir, oye, ¿sabes qué? Todos tenemos pecados recurrentes, tú puedes estar viendo contenido X en internet cada semana, que no pasa nada, sigues siendo creyente. Porque yo creo que es un problema eso, tratar con esa ligereza el pecado. No creo que sea lo que las Escrituras quieren de nosotros. Porque podemos llegar a convencer a una persona no creyente que lo normal es hacer eso todas las semanas. Pero lo curioso también es que lo reducimos a ciertos pecados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se está aceptando que toda la juventud en la iglesia evangélica tiene problemas con la inmoralidad. Y lo tenemos que aceptar como normal. Pero si eso lo trasladáramos a un hombre casado y nos dijese, cada semana me acuesto con una compañera de trabajo, dijésemos, tú no eres creyente. Ah, pero el jovencito que ve vídeos X cada semana, sí, ¿por qué él tiene ese y ese es lícito? Y el mío es de no creyente. Porque a veces tenemos una escala de valores con ciertos pecados que este es normal cada día, pero este no. Ah, ¿por qué? ¿Dónde está eso en la Escritura de este cada día no dejas de ser creyente, pero este no, este míratelo porque puede ser que no seas cristiano? Y normalmente somos más relajados con los pecados nuestros. El mío, hombre, es una lucha, pero yo jamás haría eso. Eso es un problema. Porque a la luz de la Escritura no hay esa distinción. Entre ese puedes practicarlo y seguir siendo creyente, y ese puedes practicarlo y no ser creyente. No, por eso Juan matiza cosas. Y empieza diciendo eso. El que dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas, es decir, vive en esa práctica constante, en un estilo de vida impío, en un estilo de vida mundano, oye, que no hable de que tiene comunión con Dios. Miente. Es decir, ¿tienes comunión con Dios? Sí. ¿Hablas como el mundo? ¿Te divierten los programas del mundo? ¿Los chistes de trabajo inapropiados? ¿Los vídeos con contenido y malas palabras? ¿Y dices que tienes comunión con el Santísimo Dios y que el bendito Espíritu Santo del Señor mora en ti? Mientes. ¿Quién eres tú para juzgar? No, la palabra. Yo no soy juez de nadie. La palabra. No hay mejor vara de juicio que la santa palabra de Dios. Y es una realidad que el apóstol Juan dice, no puedes andar en tinieblas, andar como los que están en tinieblas, caminar como los que están en ese lado y afirmar con toda calma en tu corazón, yo tengo comunión con Dios. No, es ilógico, es ilógico. Como un buen predicador expresó hace muchos años en un ejemplo, si tú dices que has tenido un encuentro personal con Dios y llegas a casa y sigues siendo exactamente la misma persona, el mismo carácter, la misma persona iracunda, sin templanza, sin paciencia, burlesca, irónica, hablando con doble sentido, mientes. Es como decir que yo he salido a la calle, llego a casa así y le digo a mi esposa, me acaba de atropellar un tráiler. No te creo. ¿Por qué? Porque si te hubiera acabado de atropellar un tráiler sería evidente. Y yo te veo tal cual has salido de casa. Pero estamos reduciendo algunas cosas para no hacer sentir mal a las personas de nuestras congregaciones, porque estamos tan preocupados de que no se ofendan, de que no se sientan juzgados, que en lugar de tener una inquietud profunda por el estado de su alma y de su relación con Dios, estamos más preocupados por una ofensa temporal. Cuando debería darnos miedo que esas personas lleguen delante del Señor y le digan, Señor, Señor, en tu nombre canté alabanzas, en tu nombre iba a retiros, y el Señor diga, yo nunca te conocí. Eso es asustador, hermano. Eso es asustador. Decir Señor, Señor, hablar con convicción. Oye, a mí me convencieron en la iglesia que yo era creyente. ¿Cómo? Pero tú has visto quién eras en casa. Es lo que el Señor dice, apártate de mí, vosotros los que practicáis la iniquidad. Por eso Juan empieza a ser tan claro. A mí lo que me gusta de los Juanes en la Biblia es su contundencia. No sé qué tendrá ese nombre Juan, que todo aquel que lo carga parece que no tiene miedo a decir algunas cosas, ¿no? En primera de Juan 1:8 nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora dice una cosa que dice, a ver Juan, ¿pero qué pasa aquí? El que dice que conoce a Dios, que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas es un mentiroso. Y el que dice que no peca es un mentiroso. A ver, Juan, aclárate. Aclárate, Juan, ¿por qué nos confundes? Sí, porque para Juan no es lo mismo pecar que andar en tinieblas. Esa es la gran diferencia.
No es lo mismo caer que retozarse en el pecado. No es lo mismo caer que vivir en ese estado caído. Y esa es la diferencia que Juan está marcando aquí. Esa es la diferencia que nos tiene que llevar a un examen personal. ¿Tú caes o ese es tu estado? ¿O ese es tu estado? No es lo mismo pasar por unos días de depresión que ser una persona depresiva. No es lo mismo tener 2 días de amargura por alguna situación que ser una persona amargada. No es lo mismo haber caído en un acto de inmoralidad que ser una persona inmoral. No es lo mismo un día, por lo que sea, decir una mentira que ser un mentiroso. Y esa es la gran pregunta que tiene que llegar a nuestro corazón. ¿Se me ha ido la voz con mi mujer o soy un iracundo? ¿Se me ha ido la paciencia hoy o soy impaciente? La pregunta no es lo que pasó hoy. La pregunta es ¿quién soy? ¿Por qué a veces una esposa te conoce y un día, por lo que sea, situaciones personales, familiares, una mamá enferma, crisis en el trabajo, de golpe das un golpe en la mesa y la gente se asusta, los que están alrededor no te conocen y tu esposa no se asusta tanto? Porque tu esposa dice, ese no es él, está mal, algo pasó, ¿verdad? Hoy pasó esto, pero ese no es mi marido. Así que, ¿qué hace ella? Te lleva aparte, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó en el trabajo? ¿Qué está sucediendo? Y tú te desahogas, porque ella que te conoce sabe que ese no eres tú, que eso es algo que pasó. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. El ser y el hacer son cosas distintas. Puedo hacer hoy algo, pero esa no es mi identidad. Eso es lo que Juan está empezando a definir como andar en tinieblas, y aquel que dice que no peca también miente. En 1 de Juan capítulo 2 y el versículo 1, Juan dice así: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, aquí Juan muestra la intención de sus palabras. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Porque ¿cuál es el deseo del corazón de todo pastor hacia la congregación? ¿Y cuál es el deseo de todo creyente? No pecar. ¿Para qué tomamos la Biblia cada día y la leemos? ¿Para ser más inteligentes? ¿Para demostrarle a los pentecostales que no saben Biblia y nosotros los reformados somos los más listos del grupo? ¿Para ganar debates teológicos? No, la tomamos para que nosotros nos rindamos a ella. La tomamos para que el Señor nos enseñe qué quiere de nosotros. Sí, para que nos muestre su voluntad, para que nos revele sus deseos, para recordar el Evangelio, pero también la leemos para conocer qué quieres de mí, Señor, cómo quieres que viva, qué tipo de marido tengo que ser, qué tipo de padre, qué tipo de esposa, qué tipo de hijo. Y mi deseo que es cumplirlo, no pecar. Ese es el deseo del corazón del creyente. Y ahí es lo que vamos a ver poco a poco. Se trata de eso, se trata del deseo. Se trata de lo que quieres. Se trata de lo que cada mañana te levantas. La intención que tienes cada día. La intención del creyente es esa, es no pecar. Nos levantamos cada mañana con una meta. Principalmente darle la gloria a Dios. Ya sea que comáis, o ya sea que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Y pecar no le da la gloria. Que vivamos una vida de pecado, que no mostremos nuestras buenas obras como la luz de Cristo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No le da la gloria. Entonces cada mañana nos levantamos con el firme deseo de no pecar, de hacer su voluntad, de cumplir sus mandamientos. Pero no cumplimos perfectamente esas cosas. Y Juan también trae una esperanza para los creyentes. ¿Qué significa? Juan sabe la realidad. Juan sabe, el deseo es no pecar, pero tienen que recordar que cuando lo hagan, porque lo van a hacer, tienen a Jesucristo. Tienen su abogado, a la diestra del Padre, intercediendo por ellos, recordando que pagó por sus pecados. Y es un intercesor constante. No es como esos sumos sacerdotes que eran temporales. Él está ahí, firme. No pasa su intercesión. A la diestra del Padre. Y esa es nuestra seguridad.
Pero ¿veis ese equilibrio entre lo que quiero hacer y lo que no voy a acabar haciendo? Me levanto cada día para ser el marido perfecto, no lo logro. Me levanto cada día para ser el padre perfecto, no lo logro. Me levanto cada día para ser la esposa perfecta, no lo logro. Esperanza, Jesucristo a la diestra del Padre. Pero el corazón del creyente se levanta cada día queriendo no pecar. Es que se trata de eso, si es que lo más importante son las motivaciones del corazón. Lo más importante es lo que nos mueve a hacer las cosas, lo que inclina nuestro corazón, lo que nos mueve, el motor de nuestra vida. Mira, hermano, todo puede hacerse bonito y la motivación ser horrible. Dar una limosna. ¡Ay, qué gesto tan honorable, qué gesto tan maravilloso, qué gesto tan generoso, tan bonito! Puede ser hecho por motivaciones horribles. Puede ser hecho como un gesto de generosidad, en amor, en compasión, pero también se puede hacer para exhibir que soy buena persona, para que la gente me aplauda, para que la gente diga, no, qué hombre tan generoso, tan solidario. Por eso voy a hacer un selfie mientras doy la limosna. Por eso voy a mostrar fotos de mi obra social, para que todo el mundo sepa que somos buena gente. ¿No ves? Una buena obra, una mala motivación. Al final lo que importa es lo que te mueve a hacer las cosas. Voy a salir a predicar el evangelio, evangelizar. ¿Por qué? Siempre que los chicos me dicen, pastor, yo quiero sumarme al grupo de evangelismo, pastor, yo quiero servir, siempre hago la misma pregunta. ¿Por qué? Porque está maravilloso, pero yo quiero saber qué te mueve a hacerlo. Por estar con los muchachos, por salir, por socializar, porque te vean, por la obligación de cumplir. ¿Qué te mueve? Porque tiene que haber un deseo sincero de honrar a Dios, un deseo sincero de agradar a Dios, un deseo sincero de darle la gloria a Dios. Ese debe ser el motor que enciende tu vida cada bendita mañana. Agradarle en todo. Ya no vives para ti. Ahora te levantas cada mañana por Él y para Él, queriendo agradarle a Él. Y cuando no das la talla a lo largo del día, Jesucristo es tu esperanza. Jesucristo es tu esperanza. En primera de Juan, en el mismo capítulo 2, pero en el versículo 4, Juan dice, el que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Veis otra vez esta aparente, según como lo leas, contradicción? Os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si pecáis, tenéis abogado a Jesucristo el justo. Pero también os digo algo, el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. A ver, Juan, das por hecho que voy a pecar y al mismo tiempo dices que soy un mentiroso si digo que lo conozco y no guardo sus mandamientos. Porque Juan lo que está haciendo es la distinción entre lo que te ha pasado hoy y lo que eres. Entre la caída y la práctica. Y Juan quiere que las personas tengan eso muy claro. No quiere arruinar la vida del creyente que ha caído, pero no quiere acomodar al que se cree creyente y no lo es. Y ese es el mensaje que debemos predicar a nuestras congregaciones, porque no debemos hacer que el creyente pierda toda esperanza y crea, como me ha pasado esto, me voy al mundo porque para mí no hay esperanza, pero tampoco queremos que el impío que cree que es creyente, no queremos que la cabra se sienta oveja. La cabra tiene que saber que es cabra. ¿Entender lo que quiero decir? El lobo tiene que saber que es lobo, la oveja tiene que saber que es oveja. El impío no debe estar a gusto en medio de la congregación de los justos. El mundano no puede salir disfrutando del culto. Debe haber algo que le haga ver su realidad. Y cuando no predicamos, creo que de manera clara el mensaje del Evangelio, cuando no predicamos todo el consejo de Dios, cuando tenemos a veces cierto temor, y yo entiendo, no quiero herir, no quiero lastimar, no quiero ofender a las personas, pero cuidado, porque la verdad ofende. El Evangelio hiere el corazón que se siente cómodo en el pecado. El mensaje del Evangelio es un mensaje que trae consuelo, pero también, como bien decíamos al principio, la palabra de Dios es una espada, y que te atraviese el corazón una espada no es agradable. O sea, es algo que te debe hacer sentir incómodo, y cuánto más si no estás a bien con Dios. No debemos tener miedo a ofender diciendo la verdad. Obviamente debemos tener miedo de ofender no diciendo la verdad, con nuestras palabras, con nuestras propias expresiones. Pero la verdad tiene que ofender. ¿Por qué?
tiene que traer esperanza al creyente caído, pero también tiene que traer incomodidad al corazón que no ha nacido de nuevo. Y eso es lo que Juan está haciendo con estos contrastes todo el tiempo. No quiere que en esa congregación de personas haya alguien diciendo soy de Cristo cuando no lo es. Y tampoco quiere que aquel que es de Cristo y ha caído nuevamente en un pecado. Y eso, hermanos, es complicado, ¿no? Porque ese es el examen. Y yo no sé ustedes, yo no sé vosotros, pero cuántas veces en el camino yo me he vuelto a preguntar alguna vez, sobre todo en el pasado, ¿será que soy de Cristo? Y yo creo que no está de más preguntárselo. Y yo creo que una señal de estar bien con el Señor es que a veces te lo planteas. Porque tu corazón se siente tan arruinado cuando le ofendes que te lo cuestionas. Pero es por tu deseo de ser de Cristo, es por tu preocupación de estar bien con Él que te llegan esos momentos de crisis espiritual, ¿no? Estoy pasando una crisis, buena señal. A veces vemos hermanos que tienen crisis y pensamos, uy, pues quizá no los... No, normalmente son los que están mejor con Dios. ¿Tú quieres ver uno que está así martirizándose por algo que le ha pasado? No sé, normalmente están bien con Dios. Tranquilo que el Evangelio hará su trabajo, encontrará consuelo en el Señor. Pero déjalo porque ese dolor que está sintiendo no es malo. No es malo. Me preocupan más los que, bueno, he caído, pero nadie es perfecto, todos pecamos. El que vive así me da un poco de miedo. Porque no se le ve quebrantado con esas acciones que le deberían recordar el Calvario lleno de sangre. No se le ve sufriendo sabiendo que el Santísimo Dios, aunque haya sido reconciliado con Él, sigue odiando tremendamente el pecado. Por eso todo se trata de amores. Se trata de a quién amas más. Yo no quiero valorar qué has hecho hoy. Yo quiero ir a tu corazón, porque a veces solo queremos valorar lo de fuera, qué ha pasado, y intentar limitarnos en base a esa evidencia de fuera, determinar si alguien es creyente. Pero, hermanos, hay que apuntar más adentro y preguntarnos una cosa: ¿qué amas? ¿Qué amas? Porque Pablo iba por ahí: lo que aborrezco lo he hecho, y lo que amo, agradar a Dios, no lo he hecho. Es ¿qué amas? La pregunta. Y Juan va por ahí más adelante. En 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Después de todo lo que ha ido diciendo Juan, llega a la palabra clave: amor. Amor. Porque ¿cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y no de cualquier manera, no un amor cualquiera, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante a ese. Así se resume toda la ley y los profetas: en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar al prójimo como a uno mismo. ¿Por qué no tomo el nombre de Dios en vano? Porque lo amo. ¿Por qué honro a mi padre y a mi madre? Porque los amo. ¿Por qué no robo al vecino? Porque amo. ¿Por qué no doy falso testimonio contra alguien? Porque amo. Quita el amor del medio y llega el pecado. Súmale amor a la historia y el pecado ya no. Por eso no nos cuesta poco hablar mal de una persona como un hermano al que conocemos poco, pero no hablamos mal de nuestra propia madre. No hablamos mal de nuestra esposa. Porque donde hay amor, el pecado se va. Donde falta amor, el pecado está más propenso a estar presente. Por eso la palabra amor aparece mucho en las Escrituras relacionado con la obediencia. Aquel que me ama, guarda mi palabra. Si me amáis verdaderamente, guardaréis mis mandamientos. ¿Cuál era la mayor prueba de que Jesús, el Hijo, amaba al Padre? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra.
todas las veces que veas en la palabra de Dios amor, está vinculado luego a una vida de santidad. No hay santidad cristiana sin amor. Si no hay amor, verdaderamente lo que hay es fachada. Lo que hay es una fachada religiosa, una piedad farisaica, un vaso lavado por fuera, pero un sepulcro blanqueado por dentro. Pero cuando hay amor, la santidad es verdadera. Por eso todo se reduce a amar. Y Juan, hablando del pecado, llega a ese punto: no améis al mundo. La palabra mundo aquí entendemos que no trata de personas. La palabra mundo sabemos que en la Escritura tiene algunas connotaciones diferentes, y a mí me gusta más traducir en este pasaje la palabra mundo como mundanalidad, mundanismo. No améis lo mundano. No améis ese sistema de valores mundano, ese sistema de valores anti-Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y mira lo que dice: porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego define tres cosas, que es súper curioso. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, ahí entendemos que Juan está apuntando a esas cosas que vienen de nosotros mismos. Esas cosas que vienen de nosotros. Esas cosas que no son externas, esas cosas que no están fuera, son las pasiones de nuestra propia carne. Cuando nosotros pensamos en ciertos pecados, quizá como la inmoralidad, no miramos fuera, está aquí dentro. Está aquí dentro. Está aquí dentro. ¿Por qué algo que antes veías en internet con total libertad, ahora aparece, estás viendo algo en internet, se levanta una pantallita y rápido lo cierras? La pantalla está ahí fuera, pero el corazón ya no es el mismo. La pasión ha cambiado. Esas pasiones de la carne, Juan dice que no vienen de Dios. Ahora, Juan habla de otra cosa. Juan dice las pasiones de la carne, la pasión de los ojos. Y ahí sí podemos pensar en todas esas tentaciones, en todas esas cosas externas que pueden ponerse delante de nuestros ojos y pueden querer atraernos a pecar contra Dios. Y luego la arrogancia de la vida, ¿no? Nuestro propio corazón, nuestro propio deseo de a veces esa vanagloria humana que reina en nosotros, ese ego humano que está en nosotros y que muchas veces es el peor enemigo anti Dios. Y qué curioso, ¿no? Que cuando Eva fue seducida, el fruto que miró era agradable a los ojos, apetitoso para comer, y un fruto que la llevaría a alcanzar sabiduría, a ser igual a Dios. Pasión de la carne, pasión de los ojos y arrogancia de la vida. Es lo que pasó con Eva. Es lo que ves en el Edén, exactamente lo mismo, agradable a los ojos, delicioso al estómago y codiciable para alcanzar grandeza, sabiduría, para llegar a ser como Dios. Es lo que Juan está expresando. Somos tentados de la misma manera que en el Edén. No han cambiado las tentaciones. El problema está fuera y grandemente también está dentro de nosotros. Eso es una realidad. Pero ahí Juan entra con esa palabra amor. ¿Amamos esas pasiones? No. ¿Amamos esas cosas que se nos ponen delante de los ojos y que son tentaciones delante nuestro para que pequemos contra Dios? No. ¿Amamos esa arrogancia de la vida? No. Si amásemos esas cosas, el amor de Dios no está en nosotros. Esa es la expresión. Esa es la expresión. Es el ¿qué te gusta? ¿Sabes? Cuando estábamos en el mundo, quien piensa en Ibiza, ¿en quién piensa? Solo viene a ver una cosa, ¿no? Ibiza, un desierto en invierno, 3-4 meses de una cantidad de personas con un único objetivo: desenfreno una semana. Y vienen porque lo aman. Porque lo aman. Porque no podemos engañarnos. Hay un disfrute en eso. A mí no me gusta cuando hay personas que le dicen a los jóvenes no creyentes: no te dejes engañar por el pecado, parece agradable pero no lo es, parece que se disfruta pero es mentira, se presenta con un lazo rojo pero luego está podrido. Mira, la realidad es que el pecado les gusta y nos gustaba, porque nadie hace lo que no le gusta. Es así. Es así.
Mira, yo me pongo a dieta y yo no llego por la tarde después del trabajo y digo, qué antojo de brócoli, de verdad, qué antojo de brócoli, ¿eh? No sé si me voy a poder controlar, ¿eh? Mira que el médico me ha dicho, Juan Manuel, deja el brócoli, pero no me controlo, ¿eh? Yo no me salto la dieta con brócoli. Ojalá me pusieran a dieta de brócoli, yo quedaría flaquito. El problema es que me gusta mucho el helado de chocolate, me gusta mucho la bollería industrial, me gustan mucho las patatitas, me gusta la pizza, me gusta el kebab. Ahí está mi lucha. En mi lucha no está lo de fuera, porque tú le pones un kebab a mi padre delante, que es de los de antes. Esto no es comida, hijo. Fíjate tú de esa carne, vete a saber tú si es carne. ¿Verdad? Y tú dices, ¿cómo yo lo paso tan mal? ¿Cómo a mí se me viene tan antojado? Y sufro tanto con esto, pero mi padre ni lo mira. Pero claro, mi padre pone unos callos, con sus garbancitos, y mi padre empieza a salivar. Porque al final nuestros problemas tienen que ver con nuestros gustos. Tienen que ver con nuestros gustos. Probablemente a la mayoría de hombres de aquí, cuando llega verano y salen a Ibiza y no sé, un montón de mujeres semidesnudas en bikini por la playa, ellos es mejor que se giren para otro lado o evitar la playa. Pero a lo mejor las hermanas van y eso no tiene ningún problema. Pero a lo mejor cambia la escena. Ahora sale un desfile de modelos de traje de baño, hombretones grandes como el hermano así de 2,15 metros, fuerte. Imagínatelo así, luciendo trajes de baño pequeñitos. Las hermanas son las que se tienen que girar. Y nosotros miramos y encima hacemos chistes. Decimos, pero nos reímos, ¿sí o no? ¿Por qué ellas se tienen que girar y nosotros somos capaces de mirar y hasta hacer bromas? Porque no se trata de lo que hay fuera, se trata de lo que nos gusta a nosotros. Por eso vamos a ir a ambientes donde a ti te van a poner una botella delante y tú dirás, yo no tengo problema con eso. Y otro dirá, yo prefiero no verla. Porque yo he tenido muchos problemas, porque a mí me gusta mucho eso. Y yo prefiero estar lejos de eso. Y tú no tienes ninguna relación cercana con eso. Se trata todo de amores. Se trata todo de amores. Y esa es una realidad en la vida del creyente. La realidad es que nosotros pecamos, pero no amamos el pecado. Cuando pecamos, tenemos vergüenza. Nos sentimos hipócritas en el culto. A veces pensamos, ¿para qué voy a ir con lo que he hecho? ¿Con qué cara voy a orar? Y sí, pero la palabra dice, sé que hay consuelo, pero ahora mismo estoy roto. ¿Te has dado cuenta? Tenemos promesas, pero nos las tenemos que decir, porque nos duele tanto hacerlo. Decir, yo sé que hay perdón, pero no me perdono yo. ¿Cuántas veces un creyente dice, yo no me perdono fallar a Dios? Yo no quiero hacer eso a Dios. Dios no merece que yo haga eso. Es que quieres arruinarle la vida a un creyente, no es quitándole el dinero, no es quitándole el trabajo, no es quitándole la salud. El creyente peca y lo tienes arruinado. Porque odia pecar. Y esa es nuestra realidad, y por eso Juan está hablando de amores. Si amas eso, el amor de Dios no está en ti. La pregunta no es qué has hecho, la pregunta es cuánto lo amas. Si tú me dices, no puedo dejar de hacerlo, mi amor es tan grande que no puedo vivir sin eso, ahí sí nos podemos plantear si el amor de Dios está en ti. Porque a mí no me cuenten la historia de soy creyente pero tengo una atadura. A ver, porque entonces ¿qué evangelio estamos predicando si no es el evangelio que nos hace libres? A ver, ¿con qué cara le voy yo al drogadicto del barrio de Barcelona a decir Cristo te puede libertar? Pero yo tengo una atadura con la inmoralidad, con la mentira, con el robo. Hermano, cuando hablamos de pecados recurrentes, a mí me gusta más hablar de batallas recurrentes. Porque sí somos tentados con recurrencia. Y cada uno por cosas diferentes. Pero no caemos constantemente. Porque eso es lo que yo quiero matizar. Yo no quiero que nadie salga de aquí diciendo, bueno, vamos a hablar del pecado recurrente en la vida del cristiano y esto significa que yo cada día puedo hacer una mentira y soy creyente.
Cada día puedo pegar a mi esposa y soy creyente. Cada día puedo ver un vídeo X y soy creyente. Porque como los creyentes tenemos pecados recurrentes, cuidado, porque si no matizamos, podemos traer una comodidad ante una falsa conversión. No, porque es ahí donde Juan empieza a matizar en el capítulo 3, versículos 7 al 9 de Primera de Juan. Hijos míos, que nadie os engañe. Y me gusta, estos Juanes son una maravilla. Que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo. Así como Él, Cristo, es justo. El que practica el pecado es del diablo. Eso es lo que hay. Cuando Juan habla de esto, habla de una vida de pecado sin arrepentimiento, impenitente. Un poquito de remordimiento quizá, pero no hay dolor, no hay quebranto. El que vive en una práctica pecaminosa, sin penitencia en el corazón, sin un dolor en el corazón, hermano amado, ese hombre pertenece al diablo. Hay un predicador brasileño que usualmente escucho que se llama Augustus Nicodemos, que dijo en una ocasión: arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias. Si tú eres una persona que cada día haces un estropicio en tu casa, y pongamos, engañas a tu esposo cada semana y echas 4 lágrimas cada semana, pero lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, esas lágrimas no son de arrepentimiento. Pueden ser de remordimiento, pero no de arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento vas a poner barreras. Barreras. Yo he tenido jóvenes en la iglesia que durante 3 años no han tenido redes sociales. No han tenido. ¿Por qué? Porque a lo mejor han venido del mundo de la homosexualidad, han venido y todo su perfil, todas sus amistades son ese viejo mundo. Y han querido cortar por lo sano. ¿Por qué? Porque como saben que va a haber una batalla feroz en su corazón, que van a tener batallas recurrentes, ponen barreras. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Ir a vivir a una montaña? Hermano amado, no. Pero hasta que tú puedes vivir para la gloria de Dios en medio de Babilonia, hay un tiempo en el que tienes que abstenerte de muchos ambientes. A ver, no engañemos a la gente, porque algunos, como ya son maduros y saben vivir como José en Egipto, creen que el nuevo creyente puede estar tan tranquilo como José en Egipto, pero no es así. Y todos sabemos que las luchas con ciertos pecados las hemos ido venciendo en Cristo de manera progresiva. Y que cosas en las que caíamos de manera más recurrente al principio, cada vez van desapareciendo más del mapa. Hasta el punto que ahora ni siquiera a lo mejor somos tentados por algunas cosas que antes lo éramos. El hombre que a lo mejor era borracho, dejó la bebida, un día cae, otro día tropieza y ahora mismo yo soy abstemio y a mí me puedes poner lo que quieras delante que ni me llama la atención. Pero yo no voy a decirle al nuevo creyente, no, tú tienes que ser capaz de vivir allí como un creyente. A ver, cuídalo, porque la santificación es un proceso, es progresiva. Y tu madurez no tiene que servir de regla de medida al nuevo creyente que ahora mismo todavía dice groserías, no sabe lo que es la paciencia porque se ha convertido hoy, pero está tiernito. Hay que ayudarle. Y hay momentos en los que prefiero evitar ciertos ambientes, evitar ciertas cosas, porque la tentación es todavía muy fuerte. Yo quizá la comparación no les va a gustar mucho, pero cuando una persona se está desintoxicando de las drogas, es progresivo. Hay momentos que todavía es mejor no mirar porque hay sudores, lo pasas mal, hasta el punto en que ya eres completamente libre de esa adicción y puedes estar ayudando a otros drogadictos sin tener ganas de tomar su dosis. Pero hasta que te vuelves alguien que ayuda a otros drogadictos, primero ¿qué haces? Te metes en una habitación y te atas, porque hay un proceso de desintoxicación feo. Y luego cuidado con las amistades, y no quedes con los de antes, que van a venir más tentaciones, hasta el punto de volver a estar allí y ya no tener ese problema. Con nuestros pecados pasa más o menos igual. Hay un momento en que casi nos refugiamos para ir tratando en el Señor ciertas cosas, llenándonos de la palabra, fortaleciendo nuestra fe y vamos pudiendo salir a ciertos lugares hasta el punto que ahora sí, quizá podemos estar en medio de, como en Barcelona, un barrio como el Raval o en Ibiza, en medio de las discotecas evangelizando sin ser tentados a mirar a una mujer, a mirar a un hombre, a meternos dentro, a consumir cocaína, a emborracharnos y podemos estar en medio de Sodoma, pero ser como el justo Lot. Pero hay un proceso. Hay un proceso.
Por eso Juan habla de amores, por eso Juan habla de prácticas, porque Juan no habla de una caída, Juan habla de una identidad, de alguien que ama algo y de alguien que es algo. Y por eso dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y entendemos que cuando dice y no puede pecar, entendemos que vuelve a hacer alusión a no puede practicar el pecado. Y mira qué interesante, ¿por qué no puede practicar el pecado? Porque la simiente de Dios no es por él. Porque si esa simiente no estuviera, practicaríamos todos el pecado de manera impenitente, practicaríamos todos el pecado de manera deliberada, lo amaríamos y este retiro sería una bacanal. Pero como la simiente de Dios está, lo que cambia las cosas no es nosotros, lo que cambia las cosas es la simiente. Lo que cambió nuestra historia es la simiente que ahora está en nosotros. Lo que cambia la historia es eso, que Dios nos quitó el corazón de piedra, nos dio un nuevo corazón de carne y nos dio su espíritu para que ahora sí podamos andar en sus caminos. Porque sin la simiente de Dios, sin haber sido sellados con el bendito Espíritu Santo, nosotros no podríamos andar en sus caminos. Nuestra lucha contra el pecado no es vencida por nosotros, es vencida por esa simiente, es vencida en Cristo, es vencida en el Señor. Y es por esa simiente que el Hijo de Dios no puede practicar el pecado, porque esa simiente lo conmoverá, esa simiente va a traer convicción de pecado, esa simiente no le va a dejar estar cómodo, porque esa simiente es santa. Esa simiente es el santo Dios haciendo morada en los creyentes que ahora son templo del Espíritu Santo. Y esa semilla, esa simiente, ese Espíritu de Dios no te va a dejar tranquilo pecando. Y si puedes estar tranquilo pecando, le damos la vuelta a la historia, el Espíritu de Dios no está ahí. No está ahí. No lo está. No es que has hecho hoy, es que amas y quién eres. De eso se trata. Pero hay una realidad. Aunque tengas la simiente, y aunque seas de Cristo, aunque hayas nacido de nuevo, tienes una realidad, una relación con el pecado, una relación de odio, una relación de aborrecimiento, pero en ocasiones Él aparece. Y aparece para arruinarte. Y tu mayor problema no es algo externo, tu mayor problema es interno. Porque tu relación con el pecado no tiene que ver con algo de fuera, no tiene que ver con algo ajeno, tiene que ver con algo interno tuyo. Porque a veces pensamos, si yo me fuera a una cueva, no pecaría nunca. No, el odio sigue aquí, la rabia sigue aquí, la rabia sigue aquí. Es como decir, Señor, yo no quiero hablar más de la hermana, no quiero volver a decir nada más malo de la hermana, no quiero más chisme en mi boca. Pero la hermana dice algo y desde dentro está. Por eso siempre me gusta decirle a los hermanos, a veces escuchan, no, Señor, pon freno en mis labios, pon freno en mis palabras, no quiero pecar contigo. No, pon freno en el corazón, porque pueden poner poder esparadrapo en tu boca, cosemos tu boca, pero vas a maldecir a la hermana desde dentro. El problema no es coserte la boca, el problema es cambiar lo que está pasando en tu corazón. Cuando cambia lo de tu corazón, podemos quitar todo esparadrapo de la boca, que solo va a salir bendición. El problema es que no podemos tenerte amarrado siempre. No podemos atarte a una mesa para que no peques. Porque tenemos que apuñalar con la palabra de Dios el corazón para que no te guste pecar. Y eso es lo más bonito del creyente. Porque a lo mejor en otro tiempo, cuando acabamos de conocer al Señor, te decían, oye, vente a la discoteca, vente a Pachá. Y tú, no quiero ir, no puedo ir, ¿qué va a ser? No puedo, y lo pasa así. Ahora mismo te digo una cosa, y yo no sé si a ti te pasa lo mismo. A mí me sueltas en Pachá. Te digo, yo no voy a ser tentado en Pachá. Si es que me va a incomodar, yo no sé qué me ha pasado, que hasta la música alta ahora me molesta. Que me he vuelto raro. Yo he sido fumador, y ahora vuelo el humo y digo, qué asco.
y bajan la música. Digo, es que me he vuelto como un señor mayor, me molestan las cosas. Y yo digo, ¿qué ha pasado? Pero si a mí eso me deleitaba, si para mí el día empezaba a las 11 de la noche, si yo cenaba con mis padres y era, me voy, y a cerrar los bares. ¿Y ahora qué ha pasado? Que yo a las 10 de la noche ya me duermo con una película. Sí. Pero nadie me está atando a la cama, nadie me está atando a la mesa, mi mujer no cierra con llave por fuera para que yo no vaya detrás de las discotecas. Es que voy allí, voy a estar... Pero este suelo está pegajoso, pero... ¿Por qué tiene la música tan alta? Pero ¿qué música es esta? Y yo digo, la misma que yo bailaba, el mismo ambiente que me gustaba. Yo, el que llegaba Nochevieja, venga, Dios, mamá, feliz año nuevo, fiesta. Y ahora los planes que me gusta es estar en casa. Iba invitado a una iglesia, qué agobio, ¿no? Esta gente cantando, ¿no? Y esto de orar, rezar, como lo llamen ellos, como... Qué aburrido, ¿no? 10 minutos orando y digo, madre mía, solo llevo 10 minutos. No sé ya ni lo que decir. Y ahora pasa al revés. Ahora te gozas en la comunión de los santos, te gozas en la oración, te gozas en el ayuno, te gozas en la palabra. El culto, venga culto, ayuno, vigilia, toda la noche. Vamos para allá. Esa fiesta se invita a mí. ¿Qué ha pasado? Ha pasado aquí dentro. Ni nadie me está atando a la cama, ni nadie me está obligando a ir al culto como un niño que a su padre lo tiene que traer. Se trata de amores. Peco. Si te dijera que no, te miento. Pero no lo amo, lo odio. Y más como predicador. Tú no sabes qué es pecar y tienes que predicar. Que te entra ganas de decir, que predique otro hoy, porque si de algo no soy digno es de hablar de santidad hoy. ¿Verdad? A mí a veces me dicen, ¿tú vives todo lo que predicas? Lo intento. Pero muchas veces no, pero es el texto que me toca. Y no hay nada peor que te toque un pasaje que ayer mismo dices, no, vaya texto que me toca hoy. Además, Dios parece que arquitecta los días como para que ese día te dé un martillazo en el corazón y diga, hoy vas a hablar, pero en vez de ir a darle golpes a la iglesia como el que no hace nada, ¿tú ayer qué? Así que hoy habla con misericordia. Porque cuando tú lo has hecho, predicas con más mansedumbre. Se te ha olvidado, ya no eres el tan perfecto y eres todos pecadores menos tú. ¿Por qué está tan suave hoy el pastor? ¿Qué pasaría ayer? Que hoy está tratando esto con tanto cariño. No, hermano, nos puede pasar a todos. No te martirices, hermano. Dios es bueno, recuerda el Evangelio. Pero si la semana pasada nos está pegando unos palos de cuestiónate si eres creyente y hoy está tan... Es nuestra realidad. Es nuestra realidad. La realidad es que tenemos un problema aquí dentro, nuestro mayor enemigo. 3 enemigos menciona la Escritura, el mundo, Satanás y el peor de todos, nuestro corazón. Mateo 15, 19 lo dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Hermano, nuestro peor adversario está dentro, está en nuestro corazón. Hace poquito en la iglesia hablamos de el amor a los enemigos. Y yo hacía ver a la congregación que si te paras a analizarlo, el problema no son los enemigos, el problema somos nosotros. Porque si el hermano no fuera así, yo lo conseguiría amar. Digo, es que ante Jesús eran así y Él los amaba. El problema no es el que está ahí, el problema soy yo. Que a mí lo que no me cuesta amar es el que me ríe las gracias, el que piensa como yo, a mi colega, pero a la que me falla uno me cuesta. El problema no es eso, el problema es mi corazón. Que soy como los fariseos, como el mundo. Amo a los que me aman, quiero a los que me quieren, soy amigo de mis amigos, me río de los que se ríen conmigo, y el día que nuestras divisiones, cada uno por su lado, pues barrera y cada uno con su vida. Y eso pasa en el medio evangélico, pasa entre pastores, pasa entre iglesias. Hablamos de un amor, de una reconciliación, una unidad inexistente, pero miramos a otro lado y fingimos para seguir experimentando un evangelio ante la sociedad un poquito mejor. ¿Con qué cara voy a la iglesia a decirle, reconcíliate con tu hermano, yo me llevo mal con el pastor del pueblo al lado? ¿Con qué cara? Eso son realidades. Pues tenemos problemas en el corazón. Tenemos problemas en el corazón. Juan Calvino decía, el corazón humano tiene tantos recovecos donde se esconde la vanidad, tantos agujeros donde se esconde la falsedad,
Está tan adornado con engañosa hipocresía que a menudo se engaña a sí mismo. Nadie conoce la centésima parte del pecado que se aferra a su alma. Qué fuerte. Soy peor de lo que pienso. Soy peor de lo que pienso. Y el problema soy yo. No es mi mujer, no son los hermanos, no es la iglesia, no es el pastor, soy yo. El problema soy yo, porque Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. A Jesús sus propios discípulos lo pusieron en duda, lo negaron, tuvieron incredulidad, falta de fe, y él ahí con ellos, con paciencia, no le dijo cada quien por su camino. El problema somos nosotros. Tú tienes un problema con el pecado. No te cae bien, no te gusta, no lo amas, pero es parte de tu vida. Es parte de tu vida. Y como es parte de tu vida, tienes que tener una realidad muy clara en cuanto al pecado. Y es que el pecado te va a envolver fácilmente. Es algo que odias, algo que aborreces, pero que fácilmente te va a absorber. Que fácilmente te va a atrapar. Y es como dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Que tan fácilmente nos envuelve. ¿Sabes qué día cayó así como caí en cuenta de que soy malo? El día que me percaté de que nunca oro para hacer cosas buenas. Oro para no hacer las malas. Es decir, yo nunca le digo al Señor, Señor, ayúdame a ser un poco más mentiroso, que soy demasiado honesto. O Señor, dame un poquito más temperamental, que soy demasiado humilde y manso. Dame un poquito de soberbia. Que de verdad, tanta humildad en mi cuerpo ni me cabe. No, yo no oro así. Soy creyente, soy de Cristo, soy templo del Espíritu Santo y me veo de rodillas diciendo, Señor, mata mi orgullo. Señor, ayúdame a amar a mis enemigos. Señor, ¿cómo yo, que he recibido tanta gracia y perdón, me encuentro a veces de rodillas diciendo, Señor, ayúdame a perdonar al hermano? Porque es que no puedo. Yo sé que debo y yo quiero, pero el bien que quiero no lo hago. No puedo, Señor. De verdad que quiero. Pero tengo un monstruo aquí dentro que no lo quiere hacer. O sea, yo quiero, pero no quiero, Señor. Yo tengo unos dilemas con el Señor. Yo no sé si a ti te pasa, pero mis oraciones son muy extrañas. Porque yo empiezo así con el Señor. Digo, Señor, yo quiero y no quiero. Yo quiero porque quiero agradarte. Yo quiero porque lo dice tu palabra, pero no quiero porque si quisiera lo perdonaría. Y si no lo perdona, en el fondo es que no quiero. O sea, quiero porque tú quieres, pero yo no quiero, Señor. ¿Quiero o no quiero? Yo oro muy raro, hermano. Yo oro muy raro a veces, pero esas son privadas para que la gente de alrededor no se vuelva loca. Pero yo oro muy extraño. Pero ahí me veo como Pablo. Lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Señor, yo quiero amar a mis hermanos, pero a veces me he ido a casa aborreciendo a algunos. Yo quería esto, pero me ha pasado esto. ¿Y qué te han hecho, Juan Manuel? Pero me enteré que dijo algo contra mí. Juan Manuel, eso no lo puedes perdonar. Cristo te perdonó mucho más en el Calvario. Sí, sí puedo, pero no quiero. Es que me ha dado, Señor, me ha dado a mí. ¿Y cuando te dicen a ti, otro hermano, han hablado mal de mí, pastor, qué hago? No, reconcíliate. ¿Por qué tienes tan buenos consejos para otro? Porque es mi orgullo el ofendido. El de hermano no me duele tanto, pero han tocado el mío. Juan Manuel, no ves que todo tu pecado se trata de ti, de tu corazón. Y lo pasamos mal. Precisamente esa es la prueba de que somos creyentes. Tenemos pecado, pero nos envuelve más de lo que nos gustaría, porque envuelve fácilmente, pero no lo disfrutamos. Y por eso vivimos haciendo lo que dice Hebreos, poniendo los ojos en Jesús. Porque si yo no mirara arriba y viera a Jesús a la diestra del Padre, yo no tendría esperanza. Porque soy menos monstruo de lo que era, pero todavía lucho con ese monstruo. Y cada vez que ese monstruo, ese pecado
recurrente, que no es una práctica, que no es un gozo ni un deleite, ni es mi esencia, pero batallo con él. Y aparece a veces. Miro a Cristo y encuentro esperanza en el mismo lugar que el apóstol Pablo en Romanos 7 encontró esperanza. Porque empezamos con Pablo diciendo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Pero en el versículo 24 y 25 termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí Pablo encuentra esperanza, donde tú y yo la encontramos. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Oh Señor, si no fuera por Jesús, yo no servía ni sirvo para nada, no consigo nada, no avanzo nada. Si no fuera por Jesús, si no fuera por la vid a la cual estoy arraigado, y por estar arraigado a esa vid doy algo de fruto, no por mí, por la savia de la vid, por el Señor Jesús, porque en mí no hay fuerza, en mí no hay capacidad. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Hermano amado, siéntete mal cuando peques. Que te duela. En ocasiones en la iglesia veo hermanos que por un mensaje, por una predicación se envuelven en llanto. Y a veces veo hermanos de la congregación que tienden a ir a que se les pase. Y yo muchas veces voy antes a ellos y les digo, déjalo llorar. Qué manía de querer que en la iglesia la gente no llore cuando les duele algo. Deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. Está quebrantándolo, déjalo llorar. Es una maravilla, es bálsamo para el alma esas lágrimas. Pero al mismo tiempo, en esas lágrimas, mira a Cristo. Mira a Cristo. ¿Qué amas? ¿El pecado que asoma la cabeza en tu vida? ¿Qué sientes por él? ¿Cómo te sientes al hacerlo? Y cuando miras a Jesús, buscando esperanza y consuelo, sientes que... Esas son las palabras. No quiero saber, hermano, yo tengo esto. No me importa cuál es el tuyo. Cada uno tiene un nombre, pero al final lo importante es qué sientes por él. ¿Qué sientes por eso que te ha hecho caer? ¿Qué sientes por eso que has hecho? ¿Qué sientes por ese pecado? ¿Qué sientes? ¿Es amor? ¿No puedes vivir sin él? ¿Lo has disfrutado? ¿Te has deleitado? ¿Ya estás planificando la próxima vez? ¿O lo odias tanto que después de hacerlo te preguntas cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? Señor, ¿por qué otra vez? Si de verdad no quiero, Señor. Y en medio de todo ese desespero vuelves a entender que no te miras a ti. No miras tus brazos, no miras tus fuerzas. Miras arriba y dices, Señor, pero Juan dijo que si peco, abogado tengo. Abogado tengo a Jesucristo el justo. Si hay alguien aquí hoy que cuando peca lo tapa, lo esconde, que está más preocupado en que la gente se entere, pero él lo sigue disfrutando en lo privado, a ti te digo, no me importa cuánto lleves en la iglesia, arrepiéntete y corre a Cristo porque no eres de Dios. Si amas eso, no eres de Dios. Si practicas eso, no eres de Dios. Si te deleitas en eso, no eres de Dios. Si disfrutas eso, no eres de Dios. Si estás aquí con tu novia, viviendo en fornicación, pero voy congregando, ya me casaré, no eres de Dios. No eres de Dios. No eres de Dios. Nosotros hemos tenido personas que han llegado a la iglesia en ese estado de vivir siendo novios y no se quedan cómodos. Hemos visto gente que se ha ido a habitaciones separadas, ha alquilado hasta arreglar las cosas. Eso es lo que hace la palabra. Esto de, bueno, lo sigo haciendo, pero lo estamos arreglando. No eres de Dios. No ha pasado nada en ese corazón. Puedes seguir retozándote en la fornicación sin tener peso de culpa. No eres de Dios. Tu relación con el pecado no es, me llevaré mal con el pecado a partir del mes que viene. No eres de Dios. Pero si tú estás aquí y cuando pecas, porque tienes esa lucha, porque hay pecados recurrentes en tu vida, porque hay batallas en tu vida y hay caídas en tu vida, pero lo que viene a tu corazón es pesar, es dolor, incluso un peso de culpa terrible, que hasta cuando te dicen, pero Cristo pagó, te cuesta encontrar consuelo en esas palabras porque lo has ofendido y ahora lo amas. Y lo amas tanto que eres más consciente de esa ofensa y de cuánto Él odia el pecado. A ti sí que te digo, en Cristo tienes esperanza.
Y también te quiero decir algo. Esa lucha no va a durar igual para siempre. Aparecerán otras. Aparecerán otras. Es que es la realidad, ¿no? Ya soy libre de la inmoralidad. Bendito orgullo, ¿qué haces aquí? Es así, ¿no? Porque uno pensaba, no, ya me libré de la borrachera, ya no fumo, ya soy persona sana, he dejado la media, la glotonería, voy así, pero ¿qué ha pasado aquí? No, Juan Manuel, que esto se llama soberbia. Ah, pues esta guárdala, que esta no se ve. Esas son peores. Las otras se ven mucho, aparecen en fotos y en vídeos. La soberbia está aquí dentro. Pero nos duele, nos duele. Nos duele cuando lo vemos. Pero hay victoria. Yo no quiero que te engañes con una actitud derrotista de siempre estaré cayendo en lo mismo. No es así. Porque cuando eso venga a tu mente, recuerda la promesa que Pablo da en Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta Cristo, hasta el día del Señor. Hermano amado, si practicas el pecado, si no está viendo una perfección, si no está viendo una santificación progresiva, no empezó la buena obra. El amor de Dios no está en ti, la obra no empezó. Pero ten por seguro que si el Señor empezó una buena obra, ese alfarero no falla. Ese alfarero no se le escapa el barro. A nosotros se nos cae el jarrón, a Él no. Y Él empieza y lo embellece. Y tú no eres salvo por tus buenas obras. Pero ese alfarero va a hacer que dé buenas obras para Él, para su gloria. Porque sin buenas obras no reluce su obra. Él te va a perfeccionar y te va a santificar, no para que tú te veas más bonito, para que el alfarero se vea más bonito. Para que cuando la gente te mire a ti no diga, qué gran persona, digan, qué gran alfarero. Pero el que empezó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Te duele el pecado, es buena señal. Es buena señal, pero aférrate a Cristo y a la esperanza de que vas a ser perfeccionado. Porque Dios viene a por su iglesia y la viene a buscar blanca y resplandeciente. Y el que la lava es Él. El que la limpia es Él, y Él no falla con sus obras. Durmamos hoy con ese consuelo en nuestras caídas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este primer mensaje que nos hace mirar al pecado, Señor, y mirar al pecado con odio, con aborrecimiento, pero reconociendo que es parte de nuestra vida. Señor, ayúdanos a aborrecer cada día más el pecado. Amar cada día menos las cosas de este mundo y a crecer en amor por ti, Señor. Porque cuanto más te amemos, más te honraremos. Cuanto más te amemos, más te agradaremos, Señor. Aumenta el amor por ti, Señor. Y aumenta el amor por el prójimo. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra vida resplandezca para tu gloria. Queremos vivir en santidad, Señor, no para parecer los buenos de la iglesia. No para parecer los buenos del pueblo. Queremos vivir en santidad para que tu nombre sea exaltado. Porque tú amas la santidad porque es parte de tu naturaleza. Tú eres santo, Señor. Ayúdanos a reflejarte, Señor. Ayúdanos a exaltarte y a darte la gloria con una vida cada día más piadosa, Señor, que embellezca y que adorne el evangelio que nos alcanzó. Te lo ruego, Señor. Ayúdanos, porque sin ti no podemos, Señor. Pero en ti hay victoria. Amén. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.